Buenas noches. La siguiente diapositiva trata sobre el ensayo de la hipótesis y significación de la materia de estadística y probabilidad con el docente Rafael Augusto Castañeda, presentado por Julián David González Rodríguez del programa de Ingeniería de Mecatrónica. Definición de la hipótesis. La hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de la probabilidad. Esto quiere decir que la hipótesis es un enunciado racional, donde siendo así no se debe ser rechazado. Por caso de que sea lo contrario, que sea irracional, esta debe ser tomada erróneamente. La hipótesis está planteada de dos formas: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde la hipótesis nula está referenciada con el H0 y la hipótesis alternativa el H1. El análisis de estas hipótesis nos servirá para el planteamiento de desarrollo de nuestro problema, ya sea con una hipótesis nula o con una hipótesis alternativa. Pasos de la prueba. Paso número 1. Planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. En este planteamiento tenemos tres posibles casos, donde el caso número 1 veremos que la hipótesis nula es el promedio de la muestra es igual al promedio de la población, y la hipótesis alternativa sería lo contrario, donde el promedio de la muestra no es igual al promedio de la población. Un ejemplo de esto sería que si tenemos un total de estudiantes en una universidad, planteamos una hipótesis de que su edad sea diferente entre los 25 y 20 años, con una muestra total de entre 30 a 40 estudiantes, donde someteremos a análisis promedio y planteamos la hipótesis dada que es igual a la población y a la alternativa total o opuestos. Eso quiere decir que si, dependiendo de nuestros promedios, veremos si sería una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. En el segundo caso podemos ver que la hipótesis nula es el promedio de la muestra es menor o igual al promedio poblacional, y la hipótesis alterna sería que el promedio de la muestra sea mayor al promedio poblacional. En el caso 3 sería que el promedio de la muestra sea mayor o igual a la poblacional, y en la alternativa sería menor al promedio poblacional. Hay que tener en cuenta que siempre el promedio de la muestra va a ser, en la hipótesis nula va a ser igual, va a tener igualdad con la muestra poblacional, con el promedio de la poblacional. Bueno, ya para el segundo paso tenemos que elegir el nivel de significancia. Esto se define así: a la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar en nuestros datos y en nuestro análisis, para dar como válida la hipótesis del investigador. En los sistemas biológicos siempre trabajaremos con un A de igual a 0,05 o en su forma de 5%. Esto será como el máximo error que puede llevar en cada análisis. El tercer paso es determinar la zona de aceptación o rechazo. En este caso eso varía dependiendo de qué tipo de caso escogimos en el paso 1, ya sea que sean iguales nuestra muestra poblacional y nuestra muestra o nuestro promedio de muestra, o si nuestra hipótesis alternativa es mayor o menor que nuestra muestra promedio poblacional. Eso ya difiere mucho en la gráfica y en los parámetros que va a tener de qué tanto error aceptaremos en nuestra probabilidad. El cuarto paso sería determinar la función pivotal. Esta función se halla con las siguientes fórmulas. Cuando n muestra es mayor a 30, utilizaremos z igual al promedio de la muestra menos el promedio de la población dividido entre la población total entre la raíz de la muestra. Cuando n muestra sería
menor o igual a 30, usaremos la siguiente fórmula, que es t igual al promedio de la muestra menos el promedio de la población dividido entre la población y esta dividida entre la raíz de la muestra multiplicado por la muestra menos 1. Esto nos ayuda para saber a dónde está ubicado nuestros datos en la curva de significancia, para saber si hace parte o no de este promedio y saber tolerar el error que nos puede arrojar esta muestra. A continuación veremos un ejercicio de ejemplo para la explicación de la implementación de la hipótesis. En este caso se tomó el ejercicio 7.10 del libro de estadística y probabilidad. El enunciado de este punto dice: se hizo un examen a dos clases formadas por 40 y 50 estudiantes respectivamente. En la primera clase la puntuación media fue de 74 con una desviación típica de 8, mientras que en la segunda clase la media fue de 78 con una desviación típica de 7. Hay una diferencia significativa entre el resultado de las dos clases al nivel de significación de A 0,05, B 0,01. Esto quiere decir que debemos encontrar el nivel de significación entre estos dos intervalos, uno donde sea de 0,05 y otro donde sea 0,01, donde deberemos plantear cuál será nuestra hipótesis nula y cuál será nuestra hipótesis alternativa. Bueno, aquí ya comenzaremos a hacer nuestro planteamiento sobre cuál será nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula sería el promedio de la población 1 es igual al promedio de la población 2. Esto quiere decir que la diferencia se debe al azar. La diferencia es de nuestro estado significativo. En la hipótesis alternativa tenemos donde el promedio de la población 1 no es igual al promedio de la población 2. Aquí es donde veremos que hay una gran diferencia significativa entre las dos clases. Para esto seguiremos la siguiente fórmula, donde el promedio de la población es igual al promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 es igual a 0. Para hallar la población sería el promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 es igual a la raíz de la población al cuadrado sobre n muestras 1 sobre las muestras 1 más la población 2 al cuadrado sobre las muestras 2, donde esto daría igual a la raíz de 8 al cuadrado sobre 40 más 7 al cuadrado sobre 50, dándonos un total de 1606 datos. Bueno, ahora seguiremos donde utilizaremos las desviaciones típicas muestrales, donde estiman la población 1 y la población 2. Para eso hallaremos el z, que z es igual al promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 sobre el total de la población. Entonces eso daría 74, que es el promedio muestral de 1, menos 78, que es el promedio muestral 2, sobre el total que lo hallamos anteriormente, que es de 1606 de la población. Esto nos daría un significativo de menos 2,49 para este ejercicio. En la siguiente podemos plantear que para la solución A es un ensayo bilateral donde los resultados significan al nivel de 0,05 si z se encuentra fuera del recorrido, que está entre los lazos de menos 1,96 a 1,96. Y aquí podemos deducir que el nivel de 0,05 hay una diferencia significativa entre los dos grupos de las clases que presentaron el examen, donde podemos aclarar que el segundo grupo fue donde le fue mejor en este examen. Para la respuesta B, podemos ver que el resultado entre el nivel significativo de 0,01
Z se encuentra fuera del indicativo, que sería el intervalo de menos 2,58 y 2,58. Podemos deducir de esto que al nivel de 0,01 no hay diferencia significativa entre ambas clases. Esto quiere decir que ambas se encuentran en igual condición.